Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar el concepto de operador anulador. La idea de un operador anulador es que logre anular la función con la que vamos a trabajar. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a anular dicha función? Bueno, es simple. Nosotros aplicamos ciertos procesos de derivación y de esta forma anulamos la función. Pero ¿cómo sabemos cuántas derivadas hay que realizar? ¿Qué tipo de derivada hay que realizar? Esto solamente con el operador anulador lo podemos determinar. Vamos a observar este primer ejemplo para tratar de comprender de qué se trata. En este caso, como recomendación, lo que deberíamos de iniciar a hacer es multiplicar el factor x a la 4 por el 1. Esto me quedaría x a la 4. Lo multiplicamos por el 2x y el resultado sería 2x a la 5. Luego lo multiplicamos por x a la 2 y esto me quedaría 3x a la 6. De esta forma podemos asegurar que la función f de x es igual a este polinomio. Entonces, en este momento vamos a observar cuál es el exponente mayor de todas las variables x. Tenemos el exponente 5, el exponente 6 y el exponente 4. Para este caso vamos a observar que el exponente mayor es el 6. Entonces vamos a decir que para que esta función se me anule, deberíamos de derivarla 7 veces. Es decir, el operador anulador sería d a la 7. Preguntémonos por qué hay que derivarla 7 veces. Vamos a ver. La primera derivada de f de x haría que esto me quede 4x a la 3 más 10x a la 4 menos 18x a la 5. Si ven, con la primera derivada, el último exponente se me redujo y se me convirtió en un 5. Si hacemos la segunda derivada, esto quedaría 12x a la 2 más 40x a la 3 menos 90x a la 4. Si nos damos cuenta, con la segunda derivada, el exponente mayor se convirtió en 4. Con la tercera derivada se va a convertir en 3. Con la cuarta derivada se va a convertir en 2. Con la quinta derivada se va a convertir en 1. Y con la sexta derivada se va a convertir en 0. Pero esto me dejaría una constante, lo cual quiere decir que necesitamos de la séptima derivada para que la constante se me vuelva 0. En general se podría hacer algo más memorístico. Decimos que si el exponente mayor es 6, entonces la derivada que tenemos que sacar tiene que ser un grado mayor. Si es 6, debemos sacar la séptima derivada, si es 7, la octava derivada y así sucesivamente. De esta forma obtenemos el operador anulador de la función f de x. Vamos a ver un ejemplo donde no tenemos un simple polinomio, tenemos un poco más. En este caso vamos a observar que la función no es un simple polinomio como estábamos viendo anteriormente, sino que aquí tenemos una función exponencial donde la base es el número de Napier y el exponente es 7x. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando tenemos solamente e elevado a un exponente, vamos a tratar de pensar en dos valores. El primer valor en el que vamos a pensar es el valor alfa. El valor alfa es el número que está multiplicando a la letra del exponente, que en este caso es un 7. Pero también debemos de pensar en un valor k, y aquí vamos a ser muy enfáticos. El valor k va a ser igual a 1 si y solo si no tenemos una letra multiplicando por la e. De esta forma, entonces k es igual a 1. La pregunta es, ¿qué ganamos con esto? Bueno, vamos a entender que si tenemos estos dos valores, entonces el operador anulador sería d menos 7, entendiendo que este 7 se escribe con signo contrario junto a la d. Es decir, si es un 7 positivo, escribimos menos 7, si es un 7 negativo, escribimos más 7. Y en el exponente escribimos 1. Sin embargo, vamos a recordar que cuando el exponente es un 1, es imaginario, entonces el operador anulador real sería la primera derivada menos 7.
Y bueno, a continuación vamos a realizar otro ejemplo más para dejar esto bien interiorizado. Vamos a observar que dentro de todos estos términos, como este término y este otro término, la x que tiene el exponente mayor como un factor de la función exponencial e sería esta x de aquí, que es x a la 1. Si observamos aquí ni siquiera hay una x multiplicando. Entonces vamos a tratar de reconocer primero el valor alfa. En este caso, el valor alfa es el número que multiplica la x en el exponente de la función exponencial. Es decir, aquí sería 4 negativo. Ahora vamos a identificar el valor k. El valor k es igual al exponente de la x más 1. En este caso sería 2. ¿Por qué? Porque en el exponente de la x no hay. Esto quiere decir que el número que está en el exponente es un 1 imaginario. 1 más 1 es igual a 2. En este caso vamos a escribir un paréntesis de tal manera que dentro vamos a escribir la primer derivada más el número 4. Recuerden, siempre con signo contrario. Luego, en el exponente del paréntesis vamos a escribir el número k como exponente, es decir, elevado a la 2. De esta forma podemos asegurar que este es el operador anulador de la función indicada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no siempre el exponente de la función exponencial va a ser igual en todos los términos. En este caso tenemos una función que podemos observar en un exponente existe un 2 y en el otro exponente existe un 3 negativo. Esto quiere decir que debemos utilizar un mecanismo un poquito diferente, no mucho, pero sí un poquito diferente. Vamos a entender entonces que de esta función exponencial nosotros vamos a obtener un valor alfa y un valor k. En este caso el valor alfa es el número 2, pero al no tener una x multiplicando con la función exponencial, el valor k es 1. De esta forma, de aquí se deduce que d menos 2 elevado a la 1 es un operador anulador, pero ojo que dije un operador, porque de aquí vamos a sacar otro operador anulador. En este caso, el valor alfa sería igual a 3 negativo, pero el valor k, al tener una x multiplicando en esta parte, sería igual a 2. Esto debido a que el exponente de la x es un 1 y 1 más 1 es igual a 2. Entonces tenemos un operador anulador en esta parte que sería d más 3 elevado a la 2. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando tenemos dos operadores anuladores? Entonces vamos a decir que el operador anulador sería igual a d menos 2 multiplicado por d más 3 al cuadrado. Es decir, multiplicamos este por este. Si la pregunta es ¿cuándo hacemos esto? Pues lo hacemos cuando en la función exponencial hay diferentes exponentes. Y bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando de repente aparecen funciones trigonométricas. En este caso vamos a tener cuidado porque hay que tener en cuenta ciertas características que vamos a reconocer a continuación. Vamos a observar primero que nada que todos los exponentes en la función exponencial son iguales. También todos los ángulos de las funciones trigonométricas son iguales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque sin esto no se puede obtener los operadores anuladores. En este caso, vamos a darnos cuenta que el valor alfa sería el número que multiplica la x en el exponente de la función exponencial, que en este caso podemos apreciar que es un 1 imaginario que multiplica a la x. Entonces vamos a decir que el valor alfa es igual a 1. El valor k sale del exponente mayor que tenga la x que está multiplicando alguna de las funciones exponenciales. En este primer caso no hay ninguna x multiplicando la función exponencial. En este segundo caso hay una x que sí está multiplicando la función exponencial y en el último caso no tenemos esa característica. Entonces vemos el exponente de esta x que es un 1 imaginario y le sumamos 1.
entonces el valor k es 2. Para este caso específico, cuando aparecen razones trigonométricas, vamos a decir que existe un valor beta, que sería el número que está multiplicando dentro del ángulo de la razón trigonométrica. En este caso, dicho número es el número 3. Entonces, beta es igual a 3. Para este caso vamos a utilizar la fórmula del operador diferencial que existe para este tipo de situaciones en donde aparece la función exponencial multiplicando con la función trigonométrica y en algunas ocasiones con una x que tiene algún exponente. En este caso vamos a decir que la fórmula sería d al cuadrado menos 2 por alfa, que en este caso es el número 1, por d, más, y ahora vamos a escribir alfa elevado al cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado, más beta elevado al cuadrado, que en este caso sería 3 elevado al cuadrado, y toda esta expresión la vamos a elevar a la k, que en este caso es un 2. Recuerden, aquí va alfa y aquí va beta. De esta forma, resolviendo algunas partes, por ejemplo esta multiplicación, la expresión me quedaría como d al cuadrado menos 2 por d, y a la hora de resolver esta operación, el resultado sería más 10, y cerramos el paréntesis, elevado al cuadrado. En este caso vamos a tener cuidado porque si observamos bien, tenemos una expresión que no tiene la función exponencial y tampoco tiene función trigonométrica. Tenemos otra función trigonométrica que dentro del ángulo dice 1x, pero esta función trigonométrica dentro del ángulo dice 5x, es decir, todas funcionan diferente. Entonces lo primero que vamos a concluir sale de este primer término, en el cual si vemos que el exponente es el número 3, vamos a decir que el operador anulador sería d elevado a la 4. Ahora vamos a observar en este caso que si no tenemos la función exponencial, vamos a afirmar que la alfa sería igual a 0. En este caso, beta sería igual al número que está multiplicando al ángulo de seno. En este caso es un 1 imaginario. Y el valor k, al no existir una x como factor multiplicando a sen de x, entonces vamos a decir que es igual a 1. Si esto sucede, entonces nosotros podemos asegurar que de menos sen de x puede surgir d a la 2 más 1, pero esto solo en el caso de que se den estas tres características juntas. Vamos a ver cómo funciona con esta otra expresión. En este caso no hay función exponencial, entonces decimos que el valor alfa es igual a 0. Luego vamos a observar que el número que está multiplicando dentro del ángulo de cos sería 5, entonces podemos afirmar que beta es igual a 5. Además, como no hay ninguna variable x multiplicando con coseno, entonces vamos a decir que k es igual a 1. En este caso, podemos asegurar que d al cuadrado más 25 es el operador anulador de esta sección. Vamos a tener cuidado porque aquí hay un par de números que no queda muy claro de dónde sale. Para asegurarnos siempre de dónde es que sale este 1 y de dónde es que sale este 25, vamos a recordar que 1 elevado al cuadrado es igual a 1. 5 elevado al cuadrado es igual a 25. La pregunta es, entonces, ¿cómo queda este operador anulador al final? Bueno, vamos a decir que el operador anulador sería igual a d a la 4 por d a la 2 más 1 por d a la 2 más 25. Y ya para terminar, vamos a realizar un ejemplo más sobre esta forma de obtener el operador anulador y más adelante vamos a ver para qué sirve el operador anulador. En este caso tenemos dos expresiones en donde no solo el exponente de la y es diferente en ambas expresiones, sino que el ángulo que está dentro de sen es diferente al ángulo que está dentro de cos. Además, en la primera parte tenemos x a la 2
en la segunda parte no tenemos ninguna x multiplicando. Entonces vamos a tratarlo por separado. De la primera etapa vamos a decir que alfa es igual a menos 1. Recuerden, alfa es el número que está multiplicando en el exponente de la e. Luego vamos a decir que beta es igual a 1. Recordemos, beta es el 1 imaginario que está multiplicando con la x dentro de la función sen. Y además k es igual a 3. Recordemos que si el exponente de esta x es un 2, entonces le sumamos 1 y así obtenemos k. De esta manera nosotros podemos trabajar sobre el operador anulador, que para este caso, según la fórmula que habíamos visto anteriormente, sería d al cuadrado menos 2 por alfa, que en este caso sería menos 1, por d a la 1, más, y dentro de un paréntesis vamos a escribir alfa al cuadrado, que para este caso sería menos 1 al cuadrado, más beta al cuadrado, que para este caso sería 1 al cuadrado, cerramos este paréntesis cuadrado y todo elevado a la k, que hay que tener cuidado, en este caso la k es el número 3. Entonces, resolviendo un poco todo lo que está aquí, vamos a decir que d al cuadrado más 2 por d más 2, todo elevado a la 3, representa al operador que anula esta expresión, pero sin embargo todavía nos falta esta otra expresión. En este caso vamos a decir que alfa es igual a 2. Recordemos que ese 2 es el número que está multiplicando al exponente de la e. Luego vamos a decir que beta es igual a 3. Recordemos que es el número que está multiplicando dentro del ángulo de coseno. Y en este caso k, como no tiene la expresión una x elevada a la 1, entonces vamos a decir que k es igual a 1. Cuando no haya x multiplicando, k es 1. Y ahora vamos a formar esta misma fórmula, solo que con estos otros datos. Vamos a decir d al cuadrado menos 2 por alfa, que en este caso es un 2, por d, más alfa al cuadrado, que en este caso sería un 2 al cuadrado, más beta al cuadrado, que en este caso es un 3 al cuadrado, cerramos el paréntesis, elevado a la k. Pero bueno, todos sabemos que cuando el 1 está en el exponente es imaginario. Para ir concluyendo entonces, esta parte nos va a quedar como d al cuadrado menos 4 por d más 13. Este sería el operador anulador de la segunda expresión. Pero entonces, ¿cómo quedaría el operador anulador general de la función g? Bueno, nos quedaría. Y de esta forma estamos llegando al final del video. Espero que tengan un buen momento del día. Muchas gracias.